¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Bienaventurados. Todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús que vienen conforme al pacto. Por todos aquellos que han sido llamados y escogidos y que perseveran en este bendito camino conforme al pacto que vino a establecer nuestro Creador por medio de nuestro Rey Jesucristo, y que venimos con temor, con súplica, con rogativa. En estos tiempos de Sodoma, de Gomorra, en estos tiempos como los tiempos de Noé, ya profetizados, de maldad, de iniquidad, de burla para Dios, bienaventurados los pocos que tenemos acceso en estos tiempos a la verdad. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo con todo temor y de Dios, habiéndole rogado, habiéndole pedido antes de comenzar esta bendita enseñanza, que me permita ser un instrumento de su bendita palabra, sabiendo que Dios me va a pedir cuentas de cada palabra que salga de mi boca, sea buena o sea mala, en las enseñanzas. Con ese temor vengo, también con una conciencia tranquila a Dios, para que me pueda utilizar. Yo he pedido y he rogado por todos mis hermanos en Cristo Jesús que están suscritos, por los que dan un seguimiento, por los que daban un seguimiento antes y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra, por Dios, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por los hombres. Y deseo que Dios toque sus corazones y les dé discernimiento de este bendito camino. He orado por todos los que están en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Chile, Brasil, Colombia, la India. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 54 de San Mateo, capítulo 21, versículo 12. Vuelvo a repetir, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 12. Bien, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a padecer, mandó desatar un pollino y a su madre, ya vimos, para subir a Jerusalén. Vimos toda esa enseñanza. Llegando al templo, le preguntaban: ¿quién es este? Y dijeron: este es Jesús, el Nazareno. Los que iban por delante y por detrás siguiéndolo, que también Dios ya nos dio enseñanza sobre eso. Bueno, y una vez que Jesús entró en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Profundizo, bendito hermano y bendita hermana, esto. Como le decía yo el día de ayer y le vuelvo a recordar, este pueblo que estaba bajo la ley, el primer pueblo, que era el pueblo hebreo o judío, tenían como mandamiento en la ley mosaica de que cada año tenían que hacer una fiesta llamada la fiesta del Cordero Pascual, y que Dios la había dejado en la ley que se hiciera durante todas las generaciones. ¿Para qué? Para que no se les olvidara nunca la cautividad en que estuvieron 430 años, y que cada
año tenían que sacrificar un cordero pascual y tenían que hacer sacrificios de ciertos animales para confesar sus pecados, para que el sumo sacerdote ofreciera la sangre de acuerdo a la economía de cada uno, porque podían ofrecer tórtolas, palominos, bueyes, ovejas, y cada año tenían que llevar. Pero bíblicamente este pueblo era una familia y ya habían hecho mercadería con las cosas de Dios, porque había gente o hermanos que iban a comprar palomas o las creaban, ovejas o bueyes, y las llevaban para revenderlas o para hacer negocio con ellas. Le digo y le pongo ejemplo, por decir, yo como hermano suyo, estando en el Antiguo Testamento, voy a comprar 100 ovejas. Cada ovejita me la dan en 3,000 pesos, $150. Y yo la vendo en 5,000 pesos, $250. Y yo con mi hermano, con mi familia, estoy haciendo negocio a las cosas y los mandamientos santos que Dios pedía. De igual manera, si yo me ponía a crear ovejitas y era ganadero o agricultor, y a mí una ovejita, alimentarla, procrearla, me costó cierta cantidad, y luego viene un hermano y se la vendo a lo doble o a lo triple por hacer los mandamientos de Dios, que era la Pascua, el Cordero Pascual. De igual manera, para que vayamos entendiendo y vayamos acercándonos a esta enseñanza que odia a Dios y que Cristo Jesús odia. Así, si yo traje unas Biblias que me costaron aquí en México 60, 70 pesos, 80 pesos, que hay Biblias de ese precio. Y yo en la congregación las vendo en 200 pesos. También, si Dios me permite hacer esta enseñanza que estoy haciendo y la estoy grabando y luego la paso en DVD o en USB y empiezo a decir, hermanos, esta prédica les va a llenar de fruto, les va a llenar, muéstrele a Dios cómo tiene hambre y cómprela, porque se está vendiendo aquí a la salida de esta congregación en tan solo 25, 30 pesitos. O de igual manera, si Dios en su sabiduría me permite hacer una enseñanza escrita, sea libro o sea lo que sea, escrita, sobre el ayuno, sobre la oración, sobre la cruz, inspirada por el Espíritu Santo y con concordancias bíblicas, y luego yo voy y la imprimo, y a mí me costó imprimirla y hacerla por mayoreo en 30 pesos y la vendo en 300 pesos, estoy haciendo negocios con las cosas santas de Dios. Porque entre familia no debe de haber ganancias en las cosas de Dios. Esto quiere decir que ahorita los que vamos a ver aquí, que tenían sus animalitos para que pudieran hacer el mandamiento de la fiesta de la Pascua, porque aparentemente pues no era malo, porque Dios lo pidió. O sea, Dios pedía los sacrificios, Dios pedía las palomas, Dios pedía los animalitos. O sea, a la vista, sin entendimiento, pues uno dice, pero ¿por qué te enojas, Cristo? Porque vamos a ver el enojo de Cristo y de Dios. ¿Por qué te enojas? O sea, si
Dios lo está pidiendo y se están juntando para hacer esta fiesta anual. De igual manera, aparentemente nosotros vamos a una iglesia y aparentemente todo está en orden, ¿no? Pues se están juntando, vienen todos, está el pastor, pero no tienen el discernimiento y la profundidad de que son ladrones, de que lo único que les interesa es el dinero y ya no hacer la obra de Dios. Porque yo, un hermano, no voy a hacer negocio con las cosas de Dios. Si a mí una Biblia me cuesta 60 pesos, si puedo se la regalo. Y si no se la puedo regalar y ese dinero le digo, hermanito, mire, aquí está la nota, por favor, me costó 60 pesos, no más. La conseguí en barata, la conseguí en oferta, o se la regalo. Entonces, de igual manera, aquí no para jactancia, sino para enseñanza y para la gloria de Dios. A mí Dios me ha permitido hacer varios estudios que en su momento no los convertí en libros, pero sí me los eché primero a mano y luego los imprimí a máquina y luego los mandé a imprimir y los engrapé, parecían un libro. ¿Y qué cree? Los regalé porque yo no puedo hacer mercadería, no puedo hacer negocios con las cosas de Dios, como hoy también los que dan palabra, si no les diezmas, si no les ofrendas, te maldicen. Y no van los domingos porque ellos ya tienen un sueldo y gratuitamente no van a presentar el Evangelio. Y están haciendo negocio porque hay en algunas congregaciones que hasta ponen cafetería, que hasta piden comida para revenderla. Y al que trae la comida no le da ni un quinto. Yo se lo digo, porque yo estuve en una de esas. Yo me acuerdo que los representantes decían, a ver, ¿quién se quiere llevar la bendición y quiere hacer el pozole o quiere porque vamos a hacer un convivio? Ay, tenías a las hermanitas engañadas. Y llevaban a veces tamales, ollas de pozole. Ay, Dios la va a bendecir. Ahora, hermanos, todos los que vienen, para que entre aquí a la iglesia, ahora el platillo les va a costar tanto. Y convivan, y cómprenlo, para que Dios los bendiga. Y todo ese dinero que se recaudaba, no le daban un quinto a la persona que había hecho la comida. Ni siquiera en lo que había invertido para la comida. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, meter cosas que aparentemente son de Dios y venderlas y tener una ganancia de dinero con las cosas que, sea la palabra, es un pecado muy grave, que hoy se da en muchas iglesias. Entonces, fíjese bien, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban. También a los que compraban, no nada más a los que vendían. Porque también es pecado el saber que si una persona está haciendo mercadería, le vaya y le compre las cosas de Dios. También es pecado. En el templo. Y volcó la mesa de los cambistas. Ahora, cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Cambistas viene de cambio. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en aquel entonces habían varias denominaciones de monedas. Las griegas, las romanas, varias denominaciones. Pero había una que era la que era más aceptada. Como en su tiempo el dólar. El dólar, por ejemplo, en la mayoría de los países es aceptado. Otras monedas no. Yo voy, por ejemplo, a China o a Japón a querer comprar con pesos mexicanos a una tienda de abarrotes y no me aceptan. Tengo que ir a la casa de cambio para que me puedan cambiar el dinero mexicano por dólares para poder comprar. Así también había una moneda que era la romana, que era la que era más aceptada. Entonces, como llegaban los judíos de varias provincias, llegaban con dinerito de varias, de varias aldeas. Entonces,
como no les aceptaban, los mismos judíos que vendían las ovejitas y vendían las cosas, les decían, no, tiene que ser con denario, tiene que ser con B. Y habían cambistas entonces que cambiaban y también hacían mercadería. Porque si yo, por ejemplo, voy a comprar $1, me lo venden en 19 pesos. Cuando el dólar está en 17.50. Le están ganando unos 50 a la venta. Y a la compra me lo compran en 17.50. Y a la venta me lo venden en 19 pesos. Así también los cambistas, al cambiar, lo cambiaban pero con una ganancia. Bueno, y las sillas de los que vendían palomas, animalitos, cambistas y todos, ¿no? Y les dijo, escrito está. ¿En dónde? Isaías 56:7. Mi casa, casa de oración, será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. En otros evangelios habla de mercadería. Ustedes hacen mercadería, hacen negocio. Ahora, ustedes le han hecho cueva de ladrones también. ¿Y ladrones por qué? Bueno, no estaban robando, estaban haciendo mercadería, estaban haciendo negocio, pero cueva de ladrones. La cueva representa un lugar oscuro. Satanás representa las tinieblas. Cristo Jesús representa la luz. En una cueva hay oscuridad. Y ladrón. San Juan 8:44 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, robar. Ahora, un ladrón le roba hoy las almas a Cristo que ha comprado con su sangre, que vino a comprar con su sangre y que somos propiedad de Cristo. Vienen los ladrones, que son los pecadores, que son los que hacen mercadería, que son los que hacen negocio, vienen a querernos bajar de la cruz para entregarnos, ellos también engañados, al enemigo y bajarnos del pacto, del compromiso y hacernos mundanos, hacernos pecadores, hacernos doblemente hijos del infierno y ya le robaron una alma al Creador, al que nos compró y están en oscuridad, cueva de ladrones. Ahora, vuelvo a repetir, el fruto, bendito hermano y bendita hermana, de los que han pecado y se han convertido en hijos del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, como estos, los fariseos, los saduceos, que amaban los primeros lugares, ya lo hemos visto, el fruto que tenían. En automático les viene el fruto de la avaricia, de la codicia, de la mercadería con las cosas de Dios, en automático. ¿O usted conoce a alguien que no venda las cosas de Dios? ¿Que no esté pidiendo? Bueno, se ha vuelto todo un negocio. De hecho, hay librerías cristianas aquí en México, la Maranata, la famosa Maranata, en donde son ricos y millonarios porque hacen mercadería con el conocimiento que Dios les ha dado, con Biblias, con libros, etcétera. Multimillonarios. Bueno, la casa de mi padre hoy es el templo que vino a levantar Cristo, que es la iglesia. En aquel entonces, en el primer pacto, era el templo que ya le había dicho yo, el segundo templo que había levantado Dios por medio de Esdras y Nehemías. Casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. En el día de la Pascua. Venía. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también vimos en este bendito Evangelio de San Mateo,
la obra cotidiana de nuestro Señor Jesucristo día con día, para salir del engaño, para ver verdaderamente quién es el que tiene a Dios adentro y quién es el que imita a Cristo Jesús, no por obras, porque yo no puedo imitar a Cristo sin Dios adentro. El fruto es de Dios. Entonces, Él no dejaba de enseñar, no dejaba de sanar, no dejaba de predicar, no dejaba de exhortar, no dejaba de descubrir a los impíos, de señalar el pecado. No dejaba. Entonces, sanó a ciegos, cojos. Recuerde que físicamente los sanaba con una enseñanza hoy espiritual, que los cojos y los ciegos son los que están en el mundo, y los sanaban. Dice en el versículo 15, pero los principales sacerdotes y escribas, aquí están los ladrones, aquí está la cueva, los principales, que eran los sumos sacerdotes, y los escribas, que eran considerados sabios. Ya le expliqué por qué era un escriba, de dónde viene el escriba. Yo espero que usted, que va dando un seguimiento, se acuerde de las enseñanzas que Dios me ha permitido dar. Viendo las maravillas que hacía de sanar a los cojos, de sanar a los ciegos y a los muchachos, aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y les sentó celo a los impíos, a los inicuos. Fíjese bien, viendo las maravillas de sanar a los cojos. En vez de decir, este es el Hijo de Dios, mira las maravillas que está haciendo. Mira toda la gente que viene detrás de él y delante de él siguiendo, Hosana al Hijo de Dios. Se indignaron. ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana. Hay una parábola que ahorita le voy a recordar para poder profundizar y entender este fruto que viene de un pecador. Porque dice la palabra que ni aun viendo, fíjese qué dijo Cristo. Ay de ti, Corazín, a ellos. Ay de ti, Betsabai, porque si estos milagros que yo vine a hacer se hubieran visto en Sodoma, en Gomorra, tiempo hubiera sido que se arrepintieran. Y va a ser, y los de Nínive se salvarán, porque creyeron sin ver lo que ustedes están viendo. Vieron las maravillas. Ahora, también estamos aprendiendo, hermano y hermana, lo que es un corazón endurecido de pecado y no arrepentido. Porque de igual manera, yo le doy testimonio. A mí, gente que me conoció, familiares que me conocieron desde que nací, desde pequeñito, y que vieron mi vida y vieron mis acciones y mi obra. Y que luego, cuando me volví cristiano y Dios me volvió una nueva criatura, esa vieja vida que les dio dolor, amargura a los que me conocieron y después me vieron en la cruz, fuera del mundo, totalmente convertido en una nueva criatura, no pudieron ver por la dureza de sus corazones. Y al contrario, me odiaron más y me criticaron más que cuando era yo de la carne, que cuando era yo del mundo. Yo decía, ¿por qué no ven? ¿Por qué no se dan cuenta? Oye, de una persona que era mundana, del diablo, yo era una persona que se dedica a dar la vida, una persona que se dedica a predicar la palabra, una persona consagrada, que ya no tiene nada de eso. ¿Cómo no te das cuenta? Ah, no, me dijo Dios, es una maldición que yo les doy, los dejo ciegos. Y ni aun viendo,
van a creer por la dureza de sus corazones. Recordemos que se indignaron porque tenían celo de que se les fuera su negocio. Ejemplo bíblico y parábola bíblica. Recuerde que hay una parábola que dice, ¿verdad?, que hubo una persona rica que arrendó una viña y la cercó, le puso vallado, le puso lagar, le puso todo y la dejó lista y contrató obreros. Para que esos obreros nada más hicieran cargo de ellas y le dieran las ganancias, esos obreros, al dueño. Dice el dueño que mandó siervos, dice la palabra que mandó siervos para cobrar sus ganancias. Y que cuando llegaron esos siervos a los arrendadores, a unos golpearon, a otros maltrataron. Y así hizo 2 o 3 veces el dueño y vio que no le daban sus ganancias. Entonces dijo, voy a mandar a mi hijo, quizás a él lo escuchen. Y cuando vieron al hijo, los arrendadores, ¿qué cree que dijeron? Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su heredad. Sí, porque, mire, los fariseos y los escribas, por esta mercadería, vivían en los mejores lugares de Jerusalén, vivían donde vivía Pilato, donde vivían los gobernadores. O sea, usted lea la historia de las enciclopedias que hay de historia y lo va a ver. Entonces, ellos sabían que Cristo Jesús venía a quitarles. Le pongo un ejemplo también muy importante, ¿verdad? Aunque yo no hablo de política, que quede muy claro, ni me meto en la política, simplemente lo utilizo como ejemplos. Porque no hay político bueno en ninguna parte del mundo. El único bueno es Dios. Y todos los que no tienen a Dios son malditos. Pero le pongo un ejemplo aquí. Aquí en México, en otros sexenios, en años pasados, hubieron gobiernos que gobernaron al país de México y que lo llevaron a la quiebra, a la violencia, a la delincuencia, al narcotráfico. Y lo que era el partido del PRI, del PAN. Y después nunca había ganado un partido aquí en México que se llama hoy Morena. La primera vez que ganó fue Morena. Ahora, este hombre, aparentemente, porque ya le dije que no voy, hizo un cambio de economía, ayudó a ancianos, ayudó a gente desvalida y pues empezó a ganar a la gente dándole al pueblo cosas que no tenían. Muchas, yo le hablo de muchas, tanto medicamentos como atención médica, muchísimas cosas. Sobre todo ancianos y dio becas, etc. Cosa que otros gobiernos no hicieron, que más bien robaban y empobrecieron a México. Ahora, México ya no tiene la deuda que tenía antes. Ahora bien, ¿qué pasó? Que ahora en las elecciones los que perdieron el hueso, pues se les está yendo una mina de oro. Y están como locos. Y están levantando falsos. Y están en contra, maldiciendo. Y están como lobos, tratando de recuperar lo que perdieron. Y también los medios de información están comprados. Y le echan a este gobierno y lo tratan y en YouTube y por todas partes son atacados. ¿Por qué? Porque se les está yendo una mina de oro. Porque vivían multimillonarios, privatizaban muchas cosas. De igual manera, viene Cristo Jesús a quitarles esos privilegios, a quitarles que sean rateros, a quitarles mercadería. Y rechinan dientes, se quieren quedar con la heredad, porque han visto
que esto es una fuente de ingresos, engañando a la gente bastante, pero bastante productiva. Entonces, profundicemos. Bendito hermano, profundicemos esto. Dice entonces, y los principales sacerdotes viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo, se indignaron, se pusieron celosos, porque de igual manera, cuando estos vieron que Morena tenía muchos seguidores, se indignaron, se enojaron, y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste? Ahora, le dijeron, ¿estás oyendo lo que estos dicen? Hosana, el que salva, el que salva. Porque ellos no, por la dureza de sus corazones, no podían saber que era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, sí. ¿A poco nunca leen, siendo sacerdotes? ¿A poco no conocen la Biblia? Porque de igual manera, hoy, los que se jactan de ser escribas, de ser principales, de ser apóstoles, no conocen la bendita palabra de Dios, hermanos. A mí me ha tocado hablar con ciertos que tienen una reputación con títulos puestos por el hombre y no por Dios, y no conocen la Biblia. Saben que hay Jeremías, pero no conocen. Pues dice, ¿qué no habéis leído nunca? Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Fíjense lo que dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahora, aquí, vamos a meditar en esta profecía, en esta enseñanza. Recuerde que vimos no hace mucho que cuando venían los niños a Cristo y los discípulos lo querían impedir, Él les decía, no se los impidan. Y tomó a uno de ellos y dijo, de cierto les digo, que el que no se convierta como uno de estos niños, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerda cuál es la enseñanza, hermano? Que Dios me permitió, pero por si no se acuerda, se la vuelvo a repetir. A mí, yo ahorita tengo 60 años. A mí Dios me habló a los 42 años de edad. Cuando me habló me dijo que si yo no me convertía como un niño, que si yo no nacía de nuevo y dejaba toda mi sabiduría y dejaba todo lo que había aprendido porque eso era vano, que no era de Dios, y que si no nacía y me empezaban a amamantar con leche, la leche no adulterada, espiritual, porque lo dice también en Pedro, recién como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual para crecimiento. Entonces, aquí Cristo Jesús está profetizando del bautizo, del nacimiento espiritual, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Qué dijo Cristo? De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, yo por el Evangelio, a los 42 años, creí. Y en el momento que recibí el pacto y me bauticé con fe, en ese momento me resucitó Dios espiritualmente como un niño espiritual. Y me dijo, para ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz. Yo te voy a alimentar. Yo soy el pan de vida. Yo soy la leche. Ven a mamar de la iglesia en donde yo te ponga. Ahora bien, los que nacieron, los que fueron humildes y los que tuvieron hambre y con su boca maman y van todos los días a una iglesia y van todos los días a buscar
conocimiento, perfeccionaste la alabanza. Ahora bien, este pacto, con este pan, con esta sabiduría, con este nacimiento, en este pacto vino la perfección. ¿Cuál es la perfección? ¿Y qué es alabanza? La alabanza no crea que es nada más cantar a Dios, también es alabanza, pero la alabanza, usted lo puede ver, es una sujeción total. Alabar a Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es alabar o adorar. La palabra adorar o la palabra alabanza. Ahora, perfeccionar. Perfeccionar es que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra perfeccionar es que Dios me dio una forma, estando en carne, y me hizo un ser espiritual, me hizo un ser angelical, me hizo un ser de arriba, me hizo un ser que está totalmente ceñido al mundo y está en lo celestial, haciendo la obra de Dios. Por eso dice, por eso sí escucho lo que me dicen, Hosana, el que salva, el que trajo esta salvación, el que trajo esta resurrección. Sí, sí lo escucho. ¿Qué no leyeron? Yo soy ese. Bueno, y dejándolos porque no entendían, como hoy muchos no entienden también esta bendita palabra, y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y se posó allí. Aquí en este evangelio no profundiza mucho como en otros evangelios de la mercadería que yo le decía, de que también le dijeron, ¿qué señal nos das tú? ¿Por qué haces estas cosas? Bueno, en otros evangelios, bien, algún día Dios me permitirá. Yo ya subí el evangelio de San Juan. El de San Lucas todavía no lo subo, ni el de Marcos, que son similares al de Mateo. Dice, una vez que les dio esta enseñanza y que volteó la mesa de los cambistas, de hecho en San Lucas dice que hizo un azote de cuerdas, porque le entró el celo por la casa de Dios, y que gritó, aquí no lo dice. Bueno, una vez que pasó esto, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, otra vez de Jerusalén, de regreso de Betania otra vez a la ciudad, y volvió a la ciudad porque recuerde que eran las fiestas de la Pascua. Ahora, tuvo hambre. Aquí vamos a ver mucha enseñanza. Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Bien, vamos a remontarnos para poder profundizar esta enseñanza desde Génesis. En el Edén, había en el huerto todo árbol sembrado por Dios, plantado por Dios, para que diera un fruto. Y Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podés comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero de todos los demás puedes comer. ¿Qué significan los árboles bíblicamente? Significan ministros, siervos de Dios. Como dicen Salmos 1. Y en muchas partes hay enseñanzas de los árboles. Salmos 1 dice, bienaventurado el que no se sentó en silla de encarnecedores, ni estuvo en consejo de malos, porque se asemejará a un árbol plantado a la orilla de un río, que en otoño y en verano no se secan, y en todo momento está verde. También, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por sus frutos, que un árbol bueno no puede dar mal fruto, y un árbol bueno no puede dar mal, no puede dar buen fruto. Entonces, habla de un fruto. ¿Cuál es el fruto que tiene que dar un siervo o una iglesia a Cristo, que hoy es el cuerpo? Porque cuanto me viste sediento y no me diste un vaso de agua. ¿Cuál es el vaso de agua?
El agua representa exhortar y amonestar a aquel hermanito y hermanita que ha aceptado el pacto y estar detrás de él para que lo cumpla, exhortándole y recordándole, porque cuando el hermanito y la hermanita es mal, se dice, sí, y lo hace, está bebiendo. Hambre y sed de justicia. Cuando nosotros hacemos justicia, que es practicar los mandamientos, estamos viviendo. Ahora, porque cuando me viste sediento, porque cuando me viste hambriento y no me diste pan. Aquí estamos hablando de un árbol que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo enseña y exhorta y amonesta para dar de comer y para dar de beber, todos los días. Porque cuando me viste descalzo y no me calzaste. Bueno, todos los que están en el mundo no llevan el evangelio, están descalzos, están desnudos. ¿Qué tengo que ir? Con el evangelio, para traerlos, para ponerles calzado, para que trabajen. Porque cuando estuve en la cárcel y no me visitaste. Sí, hermanos o gente que está en la cautividad, que está en el mundo y no toca puertas, no va por el hermano a redarguirlo, a exhortarlo. Entonces, el fruto es el de Dios. El fruto es el amor, el que viene en Gálatas 5:22. El fruto de amar es dar la vida por un amigo, por un hermano. Y dar la vida es estar en la cruz, consagrando mi vida y enseñando todos los días. Porque esa es la condición para tener a Dios adentro y para que la gente que viene tenga de una canasta llena el pan y el pez y se sacien todos. Ahora, ¿cuánta gente hay que es el cuerpo de Cristo? Porque todos los que hemos sido llamados y hemos entrado por la puerta del redil, bíblicamente somos de Cristo. Nos llamamos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuántos han habido que con hambre van a buscar en una congregación una verdadera comida y no la hay? Y parecen árboles verdes, frondosos, porque estos son los que por fuera parecen ovejas, pero por dentro traen lobos. Entonces, aparentemente dicen un árbol de higo, porque el higo es un árbol que da un fruto muy nutritivo, por cierto. Por eso los simbolismos. Y hay muchas iglesias que parecen ángeles de luz, que parecen ovejas, que parecen sepulcros blanqueados, pero no hay fruto. No hay un fruto de vida. Ahora, ¿qué va a pasar con esas iglesias? ¿Qué va a pasar con esos árboles? ¿Qué va a pasar con el que se quede con el talento? ¿Qué va a pasar con el que haya llenado Cristo Jesús la canasta de peces y pan y yo no los reparta? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí está la maldición. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Así que todo mal obrero, todo aquel que fue llamado para dar un servicio y no cumple con el pacto, lo deja maldito Cristo. Y siguen siendo árboles que aparentemente tienen una fruta pero no la tienen. Y luego se secó la higuera, se secó. Porque también, bendito hermano y hermana, una higuera está verde cuando hay agua. El agua la representa Dios. Se vuelven espinos y cardos. Todo con simbolismos. ¿Por qué? Dios representa la lluvia. Cristo Jesús representa el sembrador, la semilla. Y sin lluvia, sin agua, no hay vida. Por eso, estos están ya muertos, secos. Dice en el 20, viendo esto los discípulos no entendían cómo. Lo estamos entendiendo. Recuerde que todavía no venía el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús enseñaba con parábolas, con enseñanzas, con figuras terrenales. Le decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora, fíjese bien la enseñanza. En las epístolas, o más bien, epístolas de Pedro, segunda de Pedro, habla de los falsos representantes.
Y fíjese lo que dice. A esto les viene de destrucción repentina. Destrucción repentina. En un abrir y cerrar de ojos. Y yo me maravillo también porque le voy a profundizar para que pueda entender bien. Uno de muchos, Uno de muchos. Un hermano que alcanzó a ser un árbol, que alcanzó la estatura puesto por Dios, que daba palabra y que cuando estábamos juntos, perfecto. Pero siempre había una iglesia de cueva de ladrones que trataba de seducirnos, tanto a él como a mí, para cambiar la cruz por la fama, el dinero y la mercadería, como lo acabamos de ver, con astucia, con engaños. Y después de 2 años que tuve el privilegio de servir con él y él conmigo, Dios me apartó a otro lugar lejano, a donde estaba él. Nos abrazamos, lloramos y oramos. Y le dije, hermano, tenga mucho cuidado, por favor. Permanezca dando un fruto. No se deje secar. No se deje engañar, por favor. Sí, hermano. Lo seducieron, se dejó engañar, prefirió las riquezas, la fama y el poder. Y después de un tiempo, cuando Dios me permitió verlo después de 2 años, y escuché lo que predicaba y lo que hablaba, me maravillé de cómo le quitó Dios toda la revelación, de cómo le quitó Dios todo el entendimiento y cómo torcía la palabra a lo terrenal. Hasta acabó hablando de la Navidad. Así se lo digo. Entonces, yo me maravillo también cómo Dios le delegó un poder a Cristo, que es el dueño de la iglesia, para que todo aquel que fue llamado para dar un fruto y no lo quiere dar por perezoso o porque le gusta más la cueva de ladrones, pues les viene maldición para que nunca den fruto. Y aparentemente están, pero nunca van a dar un fruto. Bueno, por eso dice, se maravillaron. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora aquí ya habla de la fe, la enseñanza. Ya le hablé de los impíos, ya le hablé de la higuera, pero aquí también habla de la fe. Dice, de cierto les digo, si ustedes tienen fe y no dudas del poder que les estoy delegando, no solo te vas a dar cuenta de los árboles que están disfrazados de ángeles de luz, pero que no llevan fruto. Porque para poder divisar, para poder ver hoy un árbol del diablo, se necesita haber tenido fe, haber creído en Dios, no haber dudado, tomar mi cruz, salir del mundo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca debe de creer que le hay. Y de igual manera, nosotros también, si no dudamos, podemos inmediatamente decir, tú eres un árbol seco. Tú no tienes un fruto. Tú estás en cenizas. Y no solo dice esto de la higuera, de poder reconocer a una iglesia seca. Y de igual manera tenemos nosotros delegado, recuérdense que ya vimos en esta enseñanza, delegado por Dios,
que lo que desatemos aquí en la tierra del cielo quedará desatado. Y lo que atemos en la tierra quedará atado al cielo. Recuerde que tenemos, bíblicamente, como iglesia, el poder delegado por Dios para secar a alguien y desatarlo del cielo o atarlo al cielo. Acuérdense que ya vimos sobre el hermano que peca. Ve con 2 o 3, ve tú solo y repréndele. Si no te escucha, ve con 2 o 3. Si no te escuchó, ve con la iglesia. Y si no, júntense y lo que desaten será desatado. Échenlo a un lado y séquenlo. Pero se necesita haber creído y haber alcanzado una estatura espiritual. Ahora, habla de la higuera, habla del poder delegado que Dios nos ha dejado. Dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será echado. Ahora, fíjate bien la enseñanza. Monte, quítate y échate al mar. Hablando de la higuera. Porque del monte hay mucha enseñanza, según el versículo bíblico, y le voy a dar las enseñanzas del monte. Pero primero empezando por este monte. Pues Satanás, para empezar, era imposible moverlo, era como un monte. Era imposible moverlo de mi vida. Me tenía bajo cautiverio. Era porque un monte es imposible moverlo. Le pongo el ejemplo de David y Goliat. Y el pueblo en aquel entonces de Dios. Todo el pueblo por 40 días estuvo atemorizando y temblando, y Goliat los estuvo retando, y al pueblo le parecía imposible que un guerrero de ellos saliera a pelear con Goliat cuerpo a cuerpo y lo derrotara. Pareció un monte imposible, pero David tuvo fe. Y ese monte que parecía imposible al pueblo de Dios, David con fe lo movió y lo quitó. De igual manera, nosotros estamos para contender contra los que se levantan en contra de la cruz y quieren introducir herejía en el templo y quieren profanarlo, que es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos delegado el poder para que con fe quitemos esos montes, esas doctrinas, esas herramientas del diablo. Porque nosotros somos un pueblo de guerreros, un pueblo que tenemos una espada, que es la sabiduría de Dios. Y que esta espada hiere la cabeza y la sabiduría del diablo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, todas estas piedras de tropiezo, todos estos montes, como la higuera. Ahora, aquí simboliza este monte eso. También hay enseñanza del monte en el aspecto de la fe. En otro versículo bíblico, no en este, porque hay que concordar, hay que ver de lo que está hablando. También cuando dice Dios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Qué es eso? Bueno, en esa enseñanza, la montaña o el monte es, por ejemplo, lo que tenía el rico, que cuando Cristo Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Para el rico era un monte que no pudo mover ni dejar eso que Cristo Jesús le pedía. Ahora, los montes, cuando Cristo Jesús a mí me dijo, deja esto, deja el otro, y lo que era imposible para mí moverlo de mi corazón, cuando yo sin Cristo como católico muchas veces luché por cosas que yo quería dejar y que no me agradaban, y las quise mover, no pude. Pero cuando Cristo Jesús llegó a mi vida y me dijo,
que iba a recibir el fuego del Espíritu Santo y a Dios. Para que yo moviera lo que era imposible, lo que nunca pude mover, lo moviera por fe, lo pude mover. Esa es otra enseñanza de la montaña. Y la otra enseñanza de la montaña es la que hemos visto también, de salir de abajo, que es el mundo, y de empezar a subir, porque cada que aquí está el mundo, aquí está el Satanás, acá está la montaña al lado, y en el Evangelio la palabra me va enseñando a alejarme cada vez de la obra de Satanás hasta llegar a ser hijo del Altísimo, hasta llegar a ser de arriba, hasta tener las alas del gran águila. Entonces, según el versículo, es la enseñanza. Entonces aquí está hablando de la fe, de la higuera y del monte, de los impíos. Hacerlos a un lado, porque nosotros somos más que vencedores. Dice, quítate y échate en el mar. Y así, a las congregaciones apóstatas, ¿qué les decimos? Quítate. ¿Y el mar que representa? El mundo. El mundo. Quítate porque tú eres del mundo. Tu lugar está en el mundo. Eres una onda fiera de mar. Échate al mar. Quítate. Y no estorbes. Porque yo llevo la palabra verdadera y llevo a Dios. Bien. Pero esto es con fe, bendito hermano. Y no les tenemos temor a estos que se disfrazan. Porque recuerda que estamos viendo de los fariseos, de los escribas. Y inmediatamente de los que hacían mercadería. Inmediatamente pone Cristo Jesús el ejemplo de la higuera, de este monte, refiriéndose a los incrédulos, a los que hacen mercadería. Dice entonces en el 22, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo vas a recibir, si tuvieras fe. Ahora, todo lo que pidieras en oración. Aquí también podemos aprender, bendito hermano y bendita hermana, mucho de la oración. Una de las cosas por la cual se debe orar, una de las muchas cosas. Una de las muchas cosas por la cual oramos, aparte de dar gracias y otras muchas cosas más, otra de las cosas, una de las primordiales cosas por las que oramos, es pedir. Pedir. Pero, ¿qué voy a pedir? Creyendo. Y lo recibirás. ¿Por qué? Yo puedo torcer este versículo 22, como hacen la mayoría de los falsos representantes que no leen todo el capítulo ni el contexto, sino puedo decir, hoy vamos a ver, hermano, que usted puede tener un negocio, puede tener dinero, puede encontrar trabajo. Si usted no tiene trabajo, lo puede encontrar y bien pagado, porque si usted pide creyendo, lo va a recibir. Y tuerzo totalmente. Pero, ¿qué pide un ser espiritual? Yo le he puesto el ejemplo. Antes era un animal, porque así lo dice la palabra, que cuando entró el pecado al mundo, entró la carne, entró la ignorancia, y estaba ajeno a esto. ¿Qué pedía yo cuando era de carne? Pues, por naturaleza, pedía yo dinero, trabajo, salud física, que mi esposa estuviera sana, que tuviera dinero, que estuviéramos bien. Es lo que pedíamos. Trabajo, que Dios nos permitiera de vacaciones, que nos multiplicara el refrigerador. Es lo que pedíamos. Por la familia, por mi padre, por mi madre. Pero, en el momento en que me convirtió en un ser espiritual, dejé de pedir las cosas de la carne y empecé a pedir las cosas espirituales. El pan de vida, el discernimiento, la sabiduría, su poder, su presencia, la presencia de Cristo, su diestra, la espada. Como yo le decía la vez pasada, y le pongo el ejemplo,
Una rama que está en un árbol, si sabe que no crece y que no da fruto, va a ser arrancada, ¿qué cree que la rama va a estar pidiendo? No me cortes, susténtame, que la raíz me nutra, que me dé crecimiento, déjame dar fruto, por favor, dame crecimiento. Eso es lo que va a pedir una rama. Una rama no va a pedir dinero. ¿Qué le sirve a un árbol dinero? No, una rama no va a pedir trabajo. Una rama, si sabe que va a ser arrancada, a pedir eso. Entonces, un ser espiritual pide lo espiritual, hermano, y un ser de carne pide lo de carne. Ahora, yo y usted, si es espiritual, en automático, ahora sí que en drive, en automático pedimos las riquezas que Dios nos trajo para el sustento espiritual. Eso es lo que pedimos. Ahora, bien, si yo pido crecimiento, si yo pido revelación, si yo pido ir a pelear y a contender con los que me están arrebatando ovejas, si lo pido con fe, me lo va a dar Dios. Me lo va a dar Dios. El crecimiento, la sabiduría, el llegar a ser un ministro. Pero pídalo con fe, no dudando. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a seguir viendo porque Cristo Jesús regresó a la ciudad, volvió a subir. Ya estaban molestos, llenos de enojo, a los que se les había volteado las mesas de los cambistas, los sacerdotes estaban enojados. Y vamos a ver mañana qué es lo que le dice. Nos quedamos aquí en el versículo 23, para empezar el 23. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta enseñanza. Yo les mando el abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite, hermano. Gracias.